Damos inicio a nuestra clase que hemos preparado, un tema muy interesante sobre lo que son las generalidades de las enterobacterias. Gracias a los que los visitan. Los que están por primera vez en nuestro canal, les invito a que se suscriban. Cada semana subimos diferente contenido. Y bueno, ahorita hemos creado diferentes videos sobre lo que es bacteriología. Temas de bacteriología, temas muy bonitos, muy interesantes, espero que les gusten. Y bueno, también les recordamos que están abiertas las inscripciones para nuestro diplomado que se va a presentar en nuestra plataforma, un diplomado muy interesante, muy completo. Este diplomado consta de 5 módulos, un diplomado de bacteriología clínica, todo lo que tiene que ver con técnicas, crecimiento bacteriano, y bueno, es un diplomado muy completo. Ya es la segunda presentación que nosotros hacemos. El año pasado fue un éxito, tuvieron bastantes estudiantes de diferentes países y las inscripciones están abiertas. Para participar, les dejo toda la información en la descripción de este video. Está dividido en 5 módulos, hay arreglos de pago, puede pagar en grupos, también hay descuentos. El diplomado incluye temas de urocultivo, temas de hemocultivo, cultivo genital, consideraciones clínicas y cultivos de esputo. Y bueno, un tema muy interesante, lo que es la sensibilidad y la resistencia a los antibióticos y el control de calidad en el área de bacteriología. Esto es un diplomado para todos los que son los amantes de bacteriología. Es presentado por la doctora Jocelyn Vanegas Terranza. La doctora es especialista en microbiología clínica, egresada de la Escuela de Posgrado UARGM, que es de la Facultad de Ciencias Farmacéuticas y Bioquímica. Bien, entonces, bueno, ya que le expliqué un poco sobre lo que vamos a estar presentando en este diplomado, voy a dar inicio con lo que es la clase que hemos preparado para ustedes sobre lo que son las enterobacterias. Iniciamos entonces. Cualquier duda, cualquier pregunta la pueden hacer en los comentarios. Estamos atentos nosotros y les invitamos a compartir esta transmisión, a compartir nuestro video. Este video, bueno, va a quedar grabado acá lo que es en el canal de YouTube. Bueno, vamos a iniciar entonces. Sobre lo que son las familias de las enterobacterias, es un grupo muy numeroso y heterogéneo de bacterias. Está formado por más de 40 géneros bacterianos y son responsables de todo tipo de infecciones que vamos a encontrar en la práctica clínica. A lo largo de esta clase vamos a saber cómo las enterobacterias están incluidas dentro de las infecciones urinarias, intestinales, infecciones sistémicas del sistema nervioso central y respiratorio. Las enterobacterias son ubicuas, es decir, se encuentran distribuidas en forma universal en agua, suelo y vegetaciones y habitan, bueno, en el intestino de animales, incluyendo también en el intestino del hombre. Las enterobacterias, durante esta clase y con fines didácticos, vamos a dividir los géneros, es decir, vamos a agregar más videos de este mismo tema porque es un tema bien amplio y no los quiero aburrir con una clase de 2 horas a más, incluso cuando hablamos de lo que son las enterobacterias. Para nosotros, los patógenos oportunistas van a ser aquellos géneros bacterianos que integran la microbiota intestinal. Estas bacterias van a causar infecciones en ciertos individuos a ciertas condiciones, mientras que los patógenos primarios van a ser aquellos géneros que no forman parte de la microbiota intestinal, pero así de animales y que van a causar enfermedades en los individuos sanos. Quisiera señalar ahora el caso particular de Escherichia coli en el diagrama que aparece señalada como patógeno oportunista, pero también como patógeno primario. Esto implica porque existen cepas de Escherichia coli que forman parte de la microbiota intestinal humana, que por lo tanto van a poder causar infección en ciertos individuos bajo ciertas condiciones. Pero existe también cepas de Escherichia coli que no forman parte de la microbiota intestinal humana, sino que forman parte de la microbiota intestinal de otros animales y que han adquirido evolutivamente distintos factores de virulencia que le van a permitir causar enfermedad en lo que son los individuos sanos.
Como dijimos anteriormente, las enterobacterias pueden producir en el humano distintos tipos de infecciones. Algunas de ellas van a tener como origen el reservorio animal, otras puede ocurrir a partir del humano enfermo y muchas de ellas van a ocurrir a partir de la diseminación endógena, es decir, a partir de la microbiota normal del humano. Estos patógenos son oportunistas, nos vamos a ocupar en esta clase, vamos a hablar de ellos. Para ello vamos a hablar primero de lo que son las características. Para comprender por qué los patógenos oportunistas dentro de la familia de las enterobacterias producen enfermedad, debemos conocer las características fisiológicas y estructuras comunes a casi todas las enterobacterias. Veamos ahora aquellas características de crecimiento que son comunes en las enterobacterias. Las enterobacterias son todo bacilos gram negativos que no esporulan y que son capaces de crecer tanto en presencia como en ausencia de oxígeno, es decir, son anaerobios facultativos. El requerimiento nutricionales son bastante sencillos para las enterobacterias. Estas son bacterias de crecimiento rápido, llamamos bacterias de crecimiento rápido aquellas que forman colonias de dos sembradas entre 18 horas a 24 horas. Luego de la incubación obtienen su energía y a partir de fermentar azúcares, todas las enterobacterias fermentan la glucosa. Algunas son capaces de fermentar la lactosa también. Esta diferencia entre la fermentación de azúcares nos permite distinguir dentro de la familia de las enterobacterias. Por ejemplo, los tubos de ensayo inferiores. Utilizados los medios de cultivo apropiados, con los indicadores de pH apropiados, podemos distinguir las distintas fermentaciones. Recordemos que a partir de la fermentación de los azúcares se producen protones y estos acidifican los medios. Otro ejemplo tenemos las placas de cultivo, donde las bacterias fueron sembradas en medio de llamado McConkey, que nos permite distinguir entre las bacterias que pueden fermentar lactosa, como el caso de las colonias rojas que vemos en la placa derecha, de aquellas que solo fermentan glucosa, como las placas de la izquierda, donde las colonias aparecen amarillentas o de un color translúcido. Vemos ahora las características estructurales de las enterobacterias. Por ser gram negativas, todas presentan membrana externa, es decir, todas las enterobacterias van a poseer lipopolisacáridos o endotoxinas. Casi todas las enterobacterias son flageladas, pero existen excepciones, por ejemplo la Klebsiella, la Shigella, son enterobacterias inmóviles, no poseen flagelos. En cuanto a las cápsulas, algunas enterobacterias son capsuladas, por ejemplo, Escherichia colica 1 y lo que es la Klebsiella. Fibrias, todas las enterobacterias van a tener fibrias, pero vamos a ver cuando veamos enterobacterias como patógenos primarios, que algunas enterobacterias han adquirido información para contribuir mecanismos de adherencia especiales. Tanto el lipopolisacárido como la cápsula o los flagelos son componentes estructurales de las enterobacterias, pero también son componentes antigénicos. Por lo tanto, cuando nosotros escuchamos hablar del antígeno O, nos estamos refiriendo a la cadena de polisacáridos de lipopolisacáridos, o cuando hablamos del antígeno K, nos estamos refiriendo a la cápsula, o cuando hablamos de antígeno H, nos referimos a lo que es el flagelo. Dijimos que antes de ser gram negativas, todas las enterobacterias poseen membrana externa. Asociamos generalmente membrana externa con lipopolisacáridos o lipopolisacáridos que están muy bien, pero no debemos olvidar que hay otras estructuras que forman parte de la membrana externa que tienen funciones muy importantes. Por ejemplo, las porinas. Las porinas son proteínas que forman canales que permiten el acceso a las bacterias de sustancias o moléculas que son hidrofílicas, es decir,
permiten atravesar una barrera hidrofóbica, como es la membrana externa, compuesta por lípidos, sustancias hidrofílicas. Las porinas pueden tener también funciones de adhesinas anfíbricas. Y por último, un cambio en la conformación de las porinas pueden resultar en la resistencia antibiótica, es decir, un cambio en la conformación de las porinas puede impedir que el antibiótico ingrese a la membrana, a la bacteria, perdón. Pasamos ahora a analizar el lipopolisacárido de la membrana externa de las que son las enterobacterias. En este esquema podemos ver en más detalle la conformación de la membrana externa. Como podemos reconocer, se encuentran las porinas y las proteínas de membrana externa, color verde y rojo, y la bicapa lipídica. Esta es de una forma asimétrica en la porción lipídica más exterior. Se encuentra lo que es el lipopolisacárido. La incubación del lipopolisacárido en la membrana externa nos va a permitir entender cuáles de las funciones de estas moléculas, tanto para la bacteria en sí como para la interacción del huésped. Analicemos ahora las distintas funciones del lipopolisacárido relacionándolas con las distintas regiones de la molécula. Las cadenas polisacáridas, también conocidas como antígeno O, es una región muy variable que le da la especificidad antigénica a la molécula. Es decir, que utilizando los antisueros dirigidos contra la cadena polisacárida, podemos serotipificar al microorganismo. Es la región más externa de la molécula y en verdad es la región más externa de la bacteria. Por lo tanto, relaciona a la bacteria con el exterior. Se entiende entonces que porque está relacionada con fenómenos de adherencia, de colonización de tejido y de evasión a la respuesta inmune del huésped, por ejemplo, el antígeno O está relacionado con la evasión a la acción del sistema de complemento. A diferencia del antígeno O, que es una región variable de la molécula LPS, el core es una región conservada. De hecho, se le conoce con el nombre de antígeno enterobacteriano. El core y el lípido A son encargados de mantener la integridad y estabilidad de la membrana externa. Esto se explica si nosotros recordamos cuál es la ubicación de estas dos regiones dentro de la bicapa lipídica de la membrana externa. Además, el lípido A tiene actividad tóxica, se le conoce como endotoxina. Esta actividad tóxica desencadena cuando es reconocido por receptores específicos del huésped. Ahora bien, para que el lípido A sea reconocido por los receptores específicos del huésped, el lipopolisacárido debe ser libre, ya que el lipopolisacárido está formando parte de la membrana externa de la bacteria del lípido A no existe expuesto. Cuando se libera el lipopolisacárido, hay ciertas condiciones en las que esto ocurre. Uno es cuando la bacteria muere. Luego de la lisis bacteriana, el lipopolisacárido se libera. 2. Otra es cuando la bacteria está dividiéndose. Y por último, es la condición cuando entra en juego la proteína plasmática del huésped, llamada proteína de unión al lipopolisacárido. Esta proteína, conocida como LBP, es capaz de remover el lipopolisacárido de la bacteria. Como nosotros ya hemos visto en inmunología, en otros videos que tenemos en nuestro canal, en el proceso de reconocimiento del lípido A por la célula del huésped, interviene la proteína de unión al lipopolisacárido LBP, la molécula CD14 presente en diferentes células y el reconocimiento finalmente del lípido A por el complejo TLR4-MD2. Aquí tenemos lo que es la acción tóxica del lípido A.
Entonces, una vez reconocido el IPDOA, se desencadena una cascada de señalización que lleva finalmente a la transcripción de genes relacionados con la respuesta inflamatoria. La respuesta en sí va a depender de cuál sea la célula afectada y puede resultar en aumento de la permeabilidad vascular, en expresión de moléculas de adhesión o extravasación de polimorfonucleares, síntesis de sustancias inflamatorias como citoquinas, quimioquinas, activadores de factores de coagulación y activación también de la vía clásica del complemento. Además de la membrana externa que es compartida por toda la enterobacteria, existe un factor de virulencia que es muy común en la mayoría de ellas. Estamos hablando del flagelo, que se bien hay enterobacterias que lo carecen de él, como lo decía anteriormente, la Shigella, la Klebsiella, la mayoría de las enterobacterias por lo general son móviles. Entonces, por un lado, el flagelo le otorga movilidad, que es una ventaja que poseen estas bacterias con respecto a las que son inmóviles. Es decir, les permiten acceder a sitios donde las inmóviles no podrán llegar. Pero además el flagelo puede ser reconocido por las células del huésped y así como vimos que el lípido A es reconocido por el TRL4, la flagelina, que es la principal proteína que constituye el flagelo, esta es reconocida por el TLR5. El TLR5 reconoce residuos de flagelina, reconoce la flagelina en forma de monómero y al igual que sucede cuando el lípido A es reconocido por el TRL4, cuando la flagelina es reconocida por el TRL5. Se desencadena una cascada de señalización que termina con la expresión de genes relacionados con lo que son procesos de inflamación. Otros factores de virulencia, por ejemplo, las enterobacterias pueden presentar otros factores de virulencia que no son muy comunes en todas ellas y en la mayoría, como adhesinas, fimbrias, cápsulas, toxinas, sideróforos, sistemas de secreción. Estos factores de virulencia los vamos a analizar más adelante. Hagamos una reseña de los conceptos más importantes de este video. La familia de las enterobacterias está integrada por numerosos géneros de bacilos gram negativos. Algunos de estos géneros integran la microbiota intestinal humana. Algunos de estos géneros también integran la microbiota intestinal animal. A excepción de algunas cepas de Escherichia coli, los géneros que integran la microbiota intestinal humana no causan infección en el intestino humano, pero sí pueden causar infección en otros órganos. Vimos que en la clase también existen factores de virulencia comunes a las enterobacterias. El hipopolisacárido y el flagelo son uno de los ejemplos, recordando siempre que hay algunas enterobacterias que no poseen flagelo. Vimos también que la flagelina y que el lípido A del lipopolisacárido pueden ser reconocidos por receptores de células eucariotas y como resultado de la estimulación de estos receptores se genera una cascada de señalización que culmina con la expresión de género relacionándola con la respuesta inflamatoria. Y bueno, hablamos también de aquellos factores de virulencia que no están presentes en todas las enterobacterias y que denominamos factores de virulencia especializados. De estos factores vamos a hablar en los siguientes videos. Por el día de hoy, bueno, aquí damos por concluido nuestra clase, nuestro video. Más información en la descripción sobre lo que son las enterobacterias. También a los que están interesados en el diplomado, bueno, los invito a participar. Un diplomado muy completo, muy amplio. Y bueno, lo que es el área de bacteriología es una área muy bonita, muy amplia, donde la práctica es importante que nosotros la llevemos al día a día junto con la teoría y así estar actualizados. Así que muchísimas gracias a todos los que nos están viendo de diferentes países.